dámelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera entonces, hermanos, en esta noche, con la ayuda del Señor, poder tratar el tema de la llenura del Espíritu Santo. Este es un versículo clave y de ahí vamos a partir. Primero vamos a hablar de la explicación según estos versículos y luego vamos a dar unos ejemplos. Entonces, en términos generales son dos puntos: la explicación de la llenura del Espíritu y los ejemplos sobre personas llenas del Espíritu Santo. Esos ejemplos los vamos a considerar en el Evangelio de Lucas. Pero entonces, primer punto, la explicación. Y aquí en el versículo 18 leímos: sed llenos del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que observar aquí, y es el subpunto de nuestro primer punto, es que es una prescripción. Una prescripción es una ordenanza, una orden. Nos corresponde a nosotros, a los creyentes, ser llenos del Espíritu. Estaría mal nosotros en nuestra oración decirle a Dios: te pedimos que seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque es responsabilidad personal de cada creyente el ser lleno del Espíritu. Esta palabra sed aparece 3 veces en el libro de los Efesios y de manera muy seguida. Primero está en el capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros. Luego en el capítulo 5 inicia con esa palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego en el versículo 18: sed llenos del Espíritu. En el primer versículo que cité, en el capítulo 4, versículo 32, tiene que ver en la relación interpersonal. Se nos manda a ser benignos unos con otros. En el versículo 1 del capítulo 5 tiene que ver nuestra relación con Dios. Sed pues imitadores de Dios. Pero ahora en el versículo 18 tiene que ver nuestra relación con el Espíritu Santo de manera específica. 3 órdenes, 3 prescripciones, pero nos vamos a centrar solamente en esta última. Mi amado hermano, mi amada hermana, y esto es primeramente para mí: Dios desea que nosotros seamos llenos del Espíritu, pero es nuestra responsabilidad serlo. Ese es el punto A. B, dentro de nuestro primer punto, dentro de la explicación, es la llenura del Espíritu es permanente. ¿Por qué permanente? Vamos a ver a qué me refiero con esa palabra permanente, porque una traducción más exacta de este versículo diría: estén siendo llenados a plenitud con el Espíritu, estén siendo llenados. Cuando hablo de permanente, estoy queriendo decir que es algo continuo, algo que diariamente tenemos que estarlo haciendo. La llenura del Espíritu no es que hoy estoy lleno del Espíritu y como hoy estoy lleno, me garantiza que mañana también lo estaré, o que dentro de un año, o que toda la vida yo voy a estar lleno del Espíritu. No, no es así. Entonces, es mi responsabilidad, es estar lleno todos los días, continuamente, permanentemente,
estén siendo llenados a plenitud con el Espíritu. Eso es lo que realmente quiere decir este versículo. Pero además de eso, nuestro tercer punto, o C, literal C, de la explicación, la plenitud de esa llenura. Estén siendo llenados a plenitud con el Espíritu. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, pues recibimos completamente el Espíritu de Dios. No lo recibimos por medida. Fue todo el Espíritu, por llamarlo de esa manera, que vino a nuestras vidas. Pero el deseo de Dios es que todos los días el Espíritu nos llene plenamente, totalmente. Si nuestra estatura fuera la medida, pues que el Espíritu tuviera el lugar en toda nuestra vida. Que no haya absolutamente nada en lo cual el Espíritu Santo no gobierne, no mande o no llene. Entonces, teniendo eso en mente, la plenitud de la llenura, que el Espíritu Santo tenga el control absoluto de nuestra vida, que gobierne todas las áreas de nuestro ser. Algunos ejemplos, todavía no he pasado al segundo punto, sino algunos ejemplos de aspectos en nuestra vida. Por ejemplo, el tiempo, que el Espíritu Santo gobierne nuestro tiempo. Y ahí sí creo que todos nos quedamos cortos. A veces malgastamos mucho nuestro tiempo. Lo usamos en cosas que, si uno dice, ¿será esto del Espíritu?, tendría que reconocer que realmente no es del Espíritu, no glorifica al Señor. Lo malgastamos. Que Dios o que el Espíritu tenga pleno control de nuestras vidas, de nuestros talentos, las capacidades que Dios nos ha dado. No estoy pensando en los dones del Espíritu. Estoy pensando en aquellos talentos o capacidades innatas, como las sabemos llamar. Algunos son buenos cantando, otros son buenos escribiendo, hablando, otros son buenos en el arte, y en fin, en tantas cosas que hay capacidades o talentos. Si le permitiéramos al Espíritu que todo eso, en lugar de dedicarlo para nuestra satisfacción personal, lo dedicáramos para la obra del Señor, para la gloria de Dios, las cosas serían totalmente diferentes. Nuestros tesoros, porque los tres primeros ejemplos los llevo con la T, pero simplemente para hablar de nuestras finanzas, de nuestro dinero, lo que el Señor nos da. Que el Espíritu Santo gobierne en eso también, no pensando en nosotros, pensando en el Señor. Y cuando pensamos en el Señor, pensamos también en los santos, pensamos en la obra, pensamos en las necesidades. Que el Espíritu pueda tener control de nuestro dinero. No que recibamos el dinero y lo primero que estamos pensando es en cómo yo me satisfago. Muchas veces ni siquiera necesidad hay, sino que podamos pensar en el Espíritu. Cuando nos podemos dar cuenta mejor que estamos siendo llenos por el Espíritu, es porque comenzamos a dedicar el tiempo para el Señor, nuestros talentos para el Señor, nuestros tesoros para el Señor. Que el pensamiento, que el Espíritu gobierne nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras prácticas, nuestra profesión, cualquiera sea la esfera de nuestra vida, que en todo el Espíritu tenga el control. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Entonces es el control absoluto del Espíritu en nuestras vidas. Esa es la verdadera llenura del Espíritu. ¿Por qué lo definimos de esa manera? Porque en contraste está el ser controlados por el vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra es en la cual hay libertinaje, lujuria. Lo que hace el vino es que controla a la persona.
En contraste a ese control está el control del Espíritu en el creyente. Dios desea que no unas cosas de nuestra vida estén gobernadas por el Espíritu, sino todas las áreas de nuestra vida, por donde usted lo vea, por donde yo lo vea, que haya pleno control del Espíritu de Dios. Ahora sí, literal de nuestro primer punto de la explicación, el producto del Espíritu. Versículos 19 y 20 que acabamos de leer, es decir, lo que la llenura del Espíritu produce en un creyente. Primero, audiblemente. ¿Por qué? Porque dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa podría ser una esfera pública, ¿sí? Congregacional, que nosotros cantamos, entonamos salmos, himnos, composiciones no inspiradas por Dios, es decir, que no están en la Biblia, pero que sí, hermanos consagrados, han compuesto para que cantemos al Señor, como el himnario que nosotros utilizamos, y cánticos espirituales, cánticos también que se han compuesto de diferentes verdades de la Biblia y que entonamos. ¿Qué cantamos al Señor? ¿Qué le presentamos a nuestro Señor? ¿Será que lo que escuchamos en la casa lo podríamos cantar también en la congregación? ¿Será que eso, que el Espíritu Santo está gobernando también en lo que escuchamos, de tal manera que eso nosotros cantamos y le presentamos a Dios en alabanza, no solamente audiblemente el producto del Espíritu, sino también lo que refiere al alma, porque dice, alabando en vuestros corazones. Audiblemente porque dice, hablando entre vosotros. Pero aquí me refiero al alma porque dice, alabando en vuestros corazones. Es un ejercicio individual, es un ejercicio privado. Si la primera parte me habla de un ejercicio público, esto me habla de un ejercicio privado. Cuando el Espíritu Santo está controlando todas las áreas de mi vida, entonces el corazón se regocija en Dios y alaba a Dios. Pero no solamente eso, sino como un tercer punto dentro de ese literal debemos también ser agradecidos, dando siempre gracias a Dios en todo. La gratitud le alaba a Dios, le agrada a Dios. Siempre ser agradecidos. Y no solamente siempre, sino en todo. Es difícil dar gracias en esta pandemia. Es difícil dar gracias a Dios cuando uno se enferma o cuando un miembro de la familia se enferma, cuando un ser querido se enferma. Cuando uno se queda sin trabajo, dar gracias a Dios por eso. Cuando hay pruebas, cuando no vemos las cosas claras, cuando las cosas no marchan como yo lo había presupuestado y planeado. Cuando eso sucede, no es fácil dar gracias a Dios, pero dice aquí que una persona llena del Espíritu da gracias en todo, cuando los asuntos van bien y cuando los asuntos no van bien. El Espíritu puede producir gratitud en el corazón de los creyentes. Eso entonces es un buen termómetro, mi querido hermano. Cuando cada uno de nosotros puede hacer ese ejercicio delante de Dios, cuando uno agradece a Dios por lo que está sucediendo, que tal vez a mí no me agrada, entonces es porque el Espíritu Santo está gobernando en nuestras vidas. Pero no solamente la explicación, también tenemos por delante los ejemplos, como les había mencionado, pero no quería hablar de los ejemplos sin que no entendiéramos o recordáramos lo que significa la llenura del Espíritu. Ahora sí vamos a ir a los ejemplos en Lucas capítulo 1. Le invito, mi amado hermano y hermana, para que
lean sus Biblias y para que lean los evangelios. Cuánta enseñanza hay allí. El evangelio de Lucas nos presenta al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Y ahí entonces vamos a ver su carácter santo, esencialmente puro. Vamos a poder contemplar sus pensamientos, sus palabras, sus hechos, sus caminos, todo hecho en y por el poder del Espíritu y para la gloria de su Dios. El hombre sin tacha, el hombre perfecto. Por eso, allí en Lucas, iniciando, se habla del santo ser que nacerá. En Lucas se nos va a contar ejercicios de oración de nuestro Señor Jesucristo que no se nos cuentan en otros evangelios. Solamente allí se nos va a presentar al hombre perfecto orando de una manera que no lo vemos en otras referencias. Por ejemplo, se nos cuenta en Getsemaní cómo caían de su cuerpo grandes gotas como de sangre o como grandes gotas de sangre. Solamente lo registra Lucas. Que un ángel de Dios vino a fortalecerle, solamente el evangelio de Lucas. Entonces, pensando en ese contexto general del evangelio, vamos a ver los ejemplos. Primero, capítulo 1 y versículo 40 o desde el 39 para que entendamos el concepto. Lucas 1 y versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahí, de manera literal, leímos que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, la esposa de Zacarías, fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. En resumen, era una familia llena del Espíritu Santo. Pero primero hablemos de esta piadosa mujer. La llenura del Espíritu, ¿cómo se manifestó en Elizabeth? Versículo 42. La inteligencia que produce el Espíritu primero. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. No es que esté adorando a su prima María. María, la madre del Señor Jesús, era prima de Elizabeth. Aquí, cuando hablamos de inteligencia espiritual, es que el Espíritu le hizo reconocer a Elizabeth la bendición que Dios dio a María. Bendita tú entre las mujeres. No está adorando a María, a su prima, que entre otras cosas era muchos años más joven que ella. Ella lo que está haciendo es reconocer que Dios ha bendecido a esta joven mujer, y bendita tú entre las mujeres. Eso es discernimiento espiritual, eso es la inteligencia del Espíritu que le permite a ella reconocer la bendición de Dios en otra mujer. Pero no solamente en eso se vio la inteligencia espiritual, sino que el centro de su alabanza no fue María, sino el Señor. Bendito el fruto de tu vientre.
Eso sí es una exclamación de adoración. Bendito el fruto de tu vientre. Ella pudo entender que la criatura no porque eso es creación, sino que el ser que estaba en el vientre de María no era cualquier bebé, sino que era el mismo Mesías. El Espíritu le hizo comprender que el fruto del vientre era el Mesías esperado. ¿Cómo lo logró comprender? Ella no tenía una información previa sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Ella no sabía lo que había acontecido con María. ¿Cómo entonces logró entender estas cosas? Pues por el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu quien la llevó a una mayor comprensión del Señor Jesús. Ahora sí, la indignidad, no solamente la inteligencia, sino también la indignidad. Una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo va a reconocer su propia indignidad. Versículo 43, la primera parte, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? ¿Por qué se me concede esto a mí? La indignidad vista de dos maneras. El don de Dios se me concede. ¿Por qué Dios me da esto? No me lo merezco. ¿Por qué Dios me regala esto? Pero segundo punto sobre esa indignidad, la debilidad que experimentaba Elizabeth, su bajeza. Ella no merecía el privilegio de estar cerca del Señor, de que el Señor, el Mesías, estuviera en el vientre de María y que ella estuviera tan cerca al Señor Jesucristo. ¿Por qué se me concede esto a mí? El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo estaba reconociendo su pequeñez, su bajeza. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me entrega esta revelación de poder anunciar el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, a mí, cuán indigno soy yo. Y sin embargo, se le concedió ese privilegio. Es el mismo sentido. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo tiene inteligencia espiritual, pero también reconoce su propia bajeza. Pero ahora ustedes me han escuchado muchas veces hablar acerca de esta frase, versículo 43, la última parte, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Ve usted cómo Elizabeth se refiere al Señor Jesucristo? Era un bebé, estaba en el vientre de su prima María. Y sin embargo ella habla de él como mi Señor. No estaba gobernando todavía, no era el Mesías todavía, y sin embargo ella se está refiriendo a él como mi Señor, la intimidad. Una cosa es hablar del Señor, pero una cosa muy distinta hablar de mi Señor. El creyente, la creyente, llenos del Espíritu Santo, experimentarán una intimidad, una cercanía, una comunión tan cercana con el Señor, que será su Señor, mi Cristo, decía el apóstol Pablo, por ejemplo. Mi Señor, dijo María Magdalena, y tantos ejemplos más. Pero no solamente eso, versículo 44, la interpretación. ¿Por qué? Dice el versículo, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Elizabeth supo cuál fue la razón por la cual su criatura saltó en su vientre. Ella interpretó correctamente. Ella no dijo fue una patada del bebé
que saltó repentinamente. No, ella supo exactamente por qué su bebé saltó en su vientre. La razón fue porque el Señor Jesús estaba allí y la criatura Juan el Bautista se alegró con la presencia del Señor Jesús. La persona llena del Espíritu Santo, el hermano, la hermana, llenos del Espíritu Santo, sabrán interpretar las circunstancias, no habrá confusión, sobre todo cuando se trata del Señor Jesucristo. Pero un último punto respecto a Elizabeth es la infalibilidad, infalible, la infabilidad de las escrituras o de la palabra. Versículo 45, ¿por qué lo digo? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lo que Elizabeth está diciendo es: doblemente feliz María, supremamente feliz, porque Dios te prometió y tal cual Él te prometió, te va a cumplir, porque su palabra es infalible. Y Elizabeth podría decir: así como me cumplió a mí, así como Él lo dijo respecto de mi embarazo, siendo estéril, siendo una mujer anciana, y Dios prometió y dijo que iba a quedar embarazada, tal cual ocurrió, de la misma manera te va a ocurrir a ti. La persona llena del Espíritu Santo va a dar absoluto crédito a la palabra de Dios, va a confiar en la Biblia, va a depositar completa fe en Dios, en lo que dice en su palabra, en las promesas de las Escrituras, porque Dios es el Dios que no miente, el Dios que no cambia, el Dios fiel, el Dios de los pactos. Cuando Él dice algo, cuando empeña su palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, confíe, Dios lo hace, pero eso es producto del Espíritu. Nuestra carne no nos permite confiar en la palabra. Nuestra carne apela a nuestra lógica, nuestra naturaleza apela a nuestra experiencia, nuestra naturaleza apela a las circunstancias, el Espíritu apela a la palabra. Entonces, si usted se da cuenta que está confiando en la palabra de Dios, cuando usted se está apropiando de las verdades bíblicas, entonces es porque el Espíritu Santo lo está llenando. Ahora dijimos que la llenura del Espíritu Santo es algo permanente, algo continuo. Si revisamos la vida de Elizabeth, al mencionársela por primera vez en el capítulo 1 y en los primeros versículos, se dice que tanto ella como Zacarías eran justos delante de Dios y eran irreprensibles en todos los mandamientos que Dios había prescrito. ¿Qué me hace pensar? Que el andar de estas dos personas, el andar justo, el andar irreprensible, era demostración de la llenura del Espíritu. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, cuando le obedecemos a Dios, cuando queremos hacer su voluntad, eso es significativo de que el Espíritu está gobernando mi vida en todo, pero diariamente tengo que estarlo haciendo. Ahora sí, veamos el ejemplo de su hijo. Ya hablamos de Elizabeth, ahora hablemos de Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 15. Dice, cuando el ángel le dio el mensaje a Zacarías sobre Juan el Bautista, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
Y versículo 44, ahora leemos más, versículo 44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El primer punto en cuanto a la llenura del Espíritu en Juan el Bautista es su alegría. El ángel Gabriel le dijo a Elizabeth, a Zacarías, perdón, que su hijo sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y estando en el vientre de su madre, se alegró en la persona de Cristo cuando lo tuvo cerca. La llenura del Espíritu, hermanos, la podemos ver en la alegría que nos produce la persona de Cristo, pero también la presencia del Señor Jesucristo. Cuando estamos cerca de Él, cuando lo vemos, cuando lo oímos, disfrutamos de Él, disfrutamos de su vida, disfrutamos de su persona, de su obra, nos regocijamos en Él. Cuando contamos con su presencia, hermanos, cuando eso es un gusto profundo para nosotros, cuando se abren las escrituras y lo disfrutamos, eso es parte o demostración de la llenura del Espíritu. Si no nos alegramos en el nombre de Cristo, si no nos alegran las reuniones en torno al Señor, si las cosas del Señor nos vienen, nos van, son sin importancia, le hemos perdido gusto, evidentemente el Espíritu Santo no está teniendo control total en nuestra vida. Pero no solamente la alegría, punto literal B, su abstención. Ya lo leímos en el versículo 15, dice, no beberá vino ni sidra. Eso hacía parte del voto de los nazareos, de la consagración, no beber vino ni sidra. El vino enseñó el Señor Jesucristo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Pero cuando no está dentro de ese contexto de la cena del Señor, cuando no representa la sangre del Señor, el vino nos habla del gozo natural, del gozo del mundo, de los placeres momentáneos, temporales que podemos experimentar. Y hablamos de la abstención porque Juan el Bautista se iba a abstener del vino, de la sidra. ¿Recuerdan allá en Levítico 10 la muerte de Nadab y Abiú? Porque ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Más adelante les prohíbe Dios a Aarón y a sus hijos, los que quedaban, Eleazar e Itamar, les dice que no beban vino, porque eso oscurece el discernimiento. Tal parece que Nadab y Abiú bebieron vino y por estar alicorados ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Los placeres de este mundo afectan nuestro discernimiento espiritual. Cuando preferimos los placeres temporales, cuando preferimos gozarnos de una manera que no es la palabra ni es el Señor, hermanos, nuestro discernimiento se ve afectado. Dios quiere nuestra consagración y para ello debemos abstenernos de muchísimas cosas en este mundo. Nadie me obliga, pero cuando me decido obedecerle al Señor, el Espíritu comienza a tener control y comienzo a dejar cosas a un lado que sé que no le sirven a mi vida cristiana. El aislamiento, versículo 80 del capítulo 1 también. Versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Capítulo 3 y versículo 2 dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto, su aislamiento. Nosotros estamos en cuarentena y se le llama un aislamiento obligatorio. Juan el Bautista optó por un aislamiento voluntario. Él quiso separarse de su familia. Él quiso separarse de la sociedad. Él no fue un niño común y corriente. Él no fue un joven común y corriente. Su juventud la dedicó a pasarla en el desierto, a solas con Dios. Nadie más. Las fieras del campo tal vez, pero un aislamiento, una consagración absoluta a su Dios. Mi amado hermano, una demostración de la llenura del Espíritu es cuando comenzamos a dejar cosas y muchas veces incluso a dejar personas por amor al Señor, por estar con el Señor, por pasar tiempo con el Señor. Y eso me lleva al siguiente punto, su austeridad. ¿Por qué su austeridad? Su abstencionismo en ese sentido, sus recursos escasos en cuanto a su alimento, en cuanto a su vestido, en cuanto a sus relaciones sociales. Él no comía lo que todos comían. Él comía langostas y miel silvestre. Su vestido no era el vestido de todo mundo. Él se vestía con pelo de camello y un cinto de cuero sobre sus lomos. Él no tenía relaciones sociales. Su aislamiento, su austeridad. Él conocía el propósito por el cual Dios lo había llamado. Él sabía que había nacido de manera milagrosa. Desde muy pequeño supo cuál era su ministerio aquí en la tierra. Él sabía perfectamente que para poder llevar un ministerio a la altura del Mesías, perdón, para preparar un camino, para preparar el pueblo para el Señor, necesitaba una preparación especial y esa preparación era en el desierto. No comer cualquier cosa, no vestirse de cualquier manera, no me voy a juntar tampoco con cualquier persona. Que Dios nos ayude a alimentarnos bien, alimentarnos del Espíritu, alimentarnos de la palabra del Señor, su austeridad. Pero también quisiera pensar en su actividad, la llenura del Espíritu en Juan el Bautista en cuanto a su alegría, su abstención, su aislamiento, su austeridad, pero también su actividad. Capítulo 3, versículos 3 al 20, no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. Aparte que sería un estudio completo el solo pensar en este capítulo. Pero ¿cuál fue la actividad de Juan el Bautista? Su predicación. Capítulo 3, versículos 3 al 18, su predicación pública. Y capítulo 3, versículo 19, su predicación privada. Por ejemplo, versículo 3, capítulo 3 y versículo 3, yo insisto, mi hermano, esté leyendo su Biblia, acompáñeme en los pasajes para que la convicción venga de la palabra de Dios, usted mismo lo vea, lo ratifique. El versículo 3 dice, y él, es decir, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el resumen de toda su predicación. Él fue por toda Judá con un mensaje muy claro: arrepentíos, buscando el arrepentimiento de la nación de Israel, porque venía el Mesías y él quería cumplir con el propósito, tenerle un pueblo listo, bien dispuesto para cuando llegara el rey, para cuando llegara el Mesías. Su predicación pública, a voz en cuello, y muchos venían a ser bautizados por Juan el Bautista.
Pero el versículo 19 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Mi hermano, mi hermana, la llenura del Espíritu se manifiesta en la predicación de Cristo, en la predicación del Evangelio, en la predicación de nuestro amado Señor y Salvador. Juan lo hacía de manera pública, pero también lo hacía de manera privada. Ahí tenía este hombre corrupto moralmente y en todo sentido. Le había, digamos en términos muy coloquiales, quitado la mujer a su hermano. Tan descarado era y lo hizo. Y Juan el Bautista le reprendía. Juan el Bautista le reprendía ese pecado. Le mostraba que eso estaba muy mal. Y nos dicen en otras escrituras que él escuchaba, que Herodes le escuchaba de buena gana. Mis amados hermanos, Juan el Bautista, la predicación privada y la predicación pública eran similares. No había distanciamiento de lo uno y de lo otro. Lo que le decía a una persona lo decía también en lo público. La llenura del Espíritu nos va a llevar a predicar a Cristo. Nos va a llevar a buscar el arrepentimiento de las personas en general, pero también nos va a llevar a indicarle el pecado a las personas cuando tengamos que hacerlo de una manera más privada. Cuando el Espíritu gobierna, nos da de nuevo para hacerlo. Cuando el Espíritu no nos gobierna, preferimos callarnos. Pasamos por alto la falta. Somos complacientes con el pecado. Mejor prefiero su amistad. Juan el Bautista no prefería la amistad, prefería ser leal a Dios, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, como siempre les pido, les voy a rogar unos minutos más, pero quiero ver también el ejemplo de Zacarías. El ejemplo de Zacarías, del papá. Ya hablamos de la mamá, hablamos del hijo, ahora hablemos del papá, una familia espiritual. Capítulo 1, versículo 67. Capítulo 1, versículo 67. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lo que yo me doy cuenta, hermanos, al leer sobre la llenura del Espíritu en estos personajes que estamos viendo, es que un resultado de esa llenura es el hablar a voz en cuello, el proclamar a Dios y al Señor Jesús. En el caso de Elizabeth, bendita tú entre las mujeres, reconociendo la bendición de Dios en María, bendito el fruto de tu vientre, y sigue hablando una expresión oral. Juan el Bautista, predicación pública y privada, expresión oral. Zacarías profetizó, una expresión oral. De la abundancia el corazón habla la boca. Cuando estamos llenos de Cristo, el Espíritu toma eso para hablar de Cristo. Si no estamos llenos de Él, lógicamente no hablaremos de Él, hablaremos de otras cosas, pero no de Él. Ahora, en cuanto a la profecía de Zacarías, quisiera ver en el versículo 68 que leímos la persona de Dios. Bendito el Señor Dios de Israel. Él comienza por la persona de Dios. Él enfoca sus afectos, sus pensamientos en Dios mismo. Ahora sí, versículo 68, ve la segunda parte, y 69.
que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Los portentos de Dios, o el poder de Dios, si usted quiere. Primero se enfoca en la persona de Dios, pero luego sí se enfoca en los beneficios que Dios ha traído a su pueblo, los portentos de Dios. Una persona, un creyente, una creyente llena del Espíritu, se enfocará en Dios primeramente y luego en los beneficios que Dios ha traído a su pueblo y le ha traído a él también en particular. Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Vamos a leer hasta el versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la persona de Dios, los portentos de Dios. Pero ahora Zacarías habla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque menciona a los profetas, los que han dicho estas cosas desde el principio. Zacarías conocía su Biblia y ahora lo está exponiendo en esta profecía. ¿Por qué el Espíritu puede tomar esto de Zacarías? Porque eso estaba en el corazón de Zacarías. El Espíritu Santo estaba tomando de aquello que abundaba en el corazón de este buen hombre, del conocimiento que él tenía de las Escrituras. El Espíritu lo sacaba a relucir y por eso profetizaba de esa manera. Los profetas, versículos 70 y 71, versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Entonces, la palabra de Dios vista de dos maneras, o en dos maneras. 70 y 71 los profetas, versículos 72 al 75 el pacto. Que Dios se acordó de su pacto, que Dios se acordó de su juramento que había hecho a los padres. Eso es la palabra de Dios. Zacarías, o en el corazón de Zacarías sobreabundaban las profecías. En el corazón de Zacarías estaba presente el pacto que Dios había hecho con Abraham, el juramento que Dios le había hecho al patriarca. Lo tenía muy presente y sabía que venía el Señor Jesucristo. Por eso habló de salvación. Y finalmente, versículos 76 al 79 tenemos el profeta de Dios. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. La llenura del Espíritu nos va a llevar a considerar a Dios, nos va a llevar a considerar los portentos de Dios, sus obras en nuestro favor, nos va a llevar a pensar en la palabra de Dios, en las profecías de Dios, en la fidelidad de Dios vista en los pactos, pero también nos va a llevar a considerar al profeta de Dios, en este caso a su hijo Juan el Bautista. Era su hijo, pero él sabía perfectamente para qué Dios lo había traído, cuál era el propósito de Dios con ese niño, profeta de Dios. Dice, profeta del Altísimo. Del Señor Jesucristo se dice, será llamado Hijo del Altísimo. De Juan el Bautista, profeta del Altísimo. El Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu nos llevará a considerar realmente los propósitos de Dios para otras personas, pero también para nosotros mismos. ¿Por qué nos bendijo de tal manera? Y eso para la gloria del mismo Dios. Fui muy ambicioso tal vez en el estudio en esta noche. Realmente quería considerar a Simeón también,
y quería finalmente considerar al Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Pero mis amados hermanos, que estos tres ejemplos, que la explicación en Efesios 5, 18 al 20 y estos ejemplos en Lucas, una familia espiritual, nos ayuden para ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar.